Buenas tardes. Les quiero dar las gracias a quienes están presencialmente y quienes se encuentran en el Zoom. Buenas tardes también. Muchas gracias por estar en este evento. Y hoy tenemos el gusto de presentar a los hermanos Belecki, José, Julio y Jalil. Tenemos aquí ahorita al presidente de asociaciones, nuestro querido contador público Jorgito Serio y su esposa Yalili de Serio. Tenemos otros invitados, el presidente de Albursan, el arquitecto Alberto Campo, el presidente de Al-Muhasib, los contadores Alfonso Sheker y otras personalidades que se encuentran aquí. Muchas gracias por asistir. Gracias. Voy a presentar la semblanza de Julio Belecki, pero antes voy a hacer una pequeña anécdota. Yo a los Belecki pues ya tengo algunos años de conocerlos, han sido unos buenos hermanos para mí también. Y pues esto ahorita lo platicábamos, les mandé hoy una fotografía en donde estamos precisamente en este sitio, el 6 de noviembre del 2014, aquí estábamos todos juntos. Mi esposo también estaba allí en esa foto, ¿verdad, Roberto? Y pues ha sido un tiempo de no vernos y hoy me congratulo de esto. Y otra anécdota linda es que mi hija se llama Fátima y precisamente cuando nace la bebita de Julio, me dice, le voy a poner a mi hija Fátima por tu hija. Sí, entonces pues es una cosa muy, muy linda para mí, este regalo de su niña. Voy a leer la semblanza, Julio, si en algo me equivoco, tú me dices. Bueno, Belecki Brands, fundada en 1987 en la Ciudad de México con el concepto de Belecki Mini Donuts. Actualmente opera diversas marcas de concepto de franquicias maestras en todo México y Centroamérica. No las voy a nombrar para que ustedes las nombren mejor. Estos tres hermanos, Julio, José, Jalil y sus padres, son los socios de la empresa y cada uno de ellos se ha especializado en distintas disciplinas empresariales para formar una estructura administrativa durante estos 24 años. Sobre la semblanza de Julio Belecki, mexicano de origen libanés, nació en la Ciudad de México en 1979, un chicuelo. Obtuvo la licenciatura en Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad México, con la especialización en franquicias por la Nova Southeastern University en Florida, Estados Unidos. Fundó su primera empresa de mini donuts, a los 17 años, con la que logró abrir casi 200 franquicias en México y Centroamérica. Ahora voy a invitar al contador Alfonso Sheker a que nos lea la segunda parte de la semblanza de Julio y así también la de José. Por favor, un aplauso, por favor. Gracias, Gaby. Bueno, pues como comentábamos, él es el actual presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias y director general de Belecki Brands, empresa multioperadora de franquicias en México, entre las que destacan Dennis Cinnabon, Auntie Anne's, Jamba Juice, Helados Argentinos Fredo, Juan Valdés de Colombia y Belecki Mini Donuts Company. Es representante en México en el World Franchise Council y en la Federación Iberoamericana de Franquicias. Ha logrado obtener 2 veces el Premio Nacional de Franquicias en México, otorgado por la AMF, el Galardón Nacional PYME por parte de la Secretaría de Economía, caso de estudio con Belecki Mini Donuts,
en el IPADE y ganador del Best Franchise of the World en Florencia, Italia. Ha logrado diversas menciones en la revista Entrepreneur por sus emprendimientos en los últimos 25 años y sus empresas han sido catalogadas como las 25 mejores franquicias para invertir en México, en varias ocasiones, como ha sido en la revista Expansión. Ha sido reconocido como una de las 30 promesas de los negocios por Forbes México 2015 y fue mencionado como los líderes que hay que seguir en el 2021 y yo diría también 2022 por la misma revista Forbes. Por último, Julio es escritor del libro Un negocio redondo, donde describe las aventuras de emprendimiento que vivió durante los 20 primeros años con Bielecki Menedonuts Company. Y bueno, tenemos por aquí la semblanza de José. Un segundo. Bueno, José, si bien recuerdo, es también cofundador de Bielecki y tiene estudios en el Instituto Tecnológico de Monterrey, así como en Roma. Y bueno, pues finalmente son emprendedores y no sé si quieres que empecemos con el conversatorio de esta manera, Gaby. Adelante, Alberto, perdón. Buenas tardes a todos. Gracias, Gaby. Bueno, la semblanza de Jalil Bielecki es socio de Bielecki Brands y desarrollador de marcas en México como Cinnabon y Denis, entre otras, por mencionar algunas. Egresado de la Universidad de Anáhuac como administrador de empresas y certificado por el Art Institute of Chicago en procesos operativos internacionales. Muy bien, pues para dar inicio entonces a nuestro conversatorio, agradecemos antes que nada al Consejo Directivo de Centro Libanés, a nuestro presidente Michel Chamblati, su esposa Ceci de Chamblati, y por supuesto, pues nuestro presidente de asociaciones, que ya lo había presentado, pero nuevamente como debe ser. Entonces, vamos a empezar este conversatorio para poder continuar con nuestro evento. Voy a hacerles unas preguntas y ustedes ya luego conversan. ¿Cómo fue, chicos, quien quiere hablar, quien quiera contestar, que en algún momento surgió todo este sueño, porque es un sueño hecho realidad? ¿Cómo fue? Claro, con todo gusto, Gaby. Pues, antes que nada, muchas gracias a todos los que están aquí presentes, también los que nos tienen por ahí en Zoom. Me da mucho gusto reunirme con Jayes de toda la vida y con amigos de este club. Me encanta estar aquí. Y bueno, pues un poquito y entrando en materia y lo que nos comenta Gaby, yo creo que la historia nuestra es la historia que muchos tenemos aquí, los abuelos que llegaron del Líbano con esa valentía de emprendedores, porque en realidad es lo que les tocaba y les tocó vivir, y que llegaron a México, pues como muchos, con una mano enfrente y otra atrás, y que se pusieron a hacer cosas interesantes. Entonces, mi abuelo llega evidentemente por Veracruz, y de ahí, bueno, pues comienza toda esta aventura de ser emprendedor, de llegar a un país donde no hablaban su idioma y de irse adaptando, ¿no? Dentro de una granja, y después se empezó a dedicar al tema de los lácteos. Llega por Veracruz y se viene a la Ciudad de México, y pues le tocó pues mucho vivir en el centro histórico, en las calles de la Merced, en las calles que son difíciles y rudas, pero que han formado a nuestras generaciones. Entonces,
eso nos tocó vivir a nosotros desde pequeños. Y lo curioso, y aquí es donde yo empiezo a entrar en materia de negocios, es que tanto mi abuelo como mi padre tenían por vocación o convicción, o no sé si era premio o castigo, que hoy lo veo como premio, pues de a los 18 años empezar a decirnos, oye, aquí ya no vas a vivir de gratis, ¿no? Sino que tienes que empezar un negocio que ayude a la economía familiar, comiences a generar ingresos. Yo soy el mayor de los 3 hermanos y me tocó vivir este proceso 5 años antes y 12 años antes que cualquiera de los 3. Sin embargo, todos pasamos por este proceso de comenzar a trabajar desde muy pequeños en lo que nos fuera gustando. Mi abuelo estuvo en el negocio de los lácteos, mi padre en los videojuegos, le tocó durante mucho tiempo y lo platico en el libro que les trajimos hoy a todos y cada uno de ustedes, importar videojuegos de Corea, de Japón, de Taiwán, y bueno, pues ese era gran parte de su día a día, ¿no? Aparte de que estuvo en el sector farmacéutico como representante de ventas. ¿Y por qué comento esto? Porque al final las generaciones van repitiendo lo mismo. Mientras que mi abuelo era representante de ventas en el negocio de los lácteos, cárnicos y demás en el centro histórico, mi padre también fue representante de ventas. Y hoy, imagínense lo que nosotros somos. Evidentemente vendemos, ¿no? Estamos en el negocio de ser comerciantes desde hace mucho tiempo. Entonces, a los 18 años, cuando yo entro al TEC, mi papá me pone un reto y él sabe que, pues, por el carácter que tengo, me gustan los retos. Entonces, me dijo, oye, pues mira, el primer semestre del TEC te lo vamos a pagar nosotros como familia. Pero el segundo, pues ya lo tienes que trabajar tú. Yo no sé si busques becas y te pongas a chambear y le pidas trabajo a algún jaye, algún paisano, o te vayas al negocio familiar. Pero la realidad es que si te vas al negocio familiar no estarías innovando ni generando nada. Simplemente estás cumpliendo con tu obligación. Entonces me bajan la luz, me bajan el gas, me bajan y todo el tema y me dice, bueno, tienes que empezar a promover esto. Yo estaba muy preocupado porque yo sí quería estudiar en el TEC, o sea, era una de las consignas que yo decía, bueno, quiero estudiar en esta escuela, en esta universidad, y es ahí donde se da lo bonito pues de este reto, porque dije, tengo que empezar un negocio, entonces comenzamos con el negocio de las donitas. En ese entonces le pusimos Ding Don Donuts, y les cuento esto porque ahí empezaron mis primeras demandas legales, ¿no? Le pongo Ding Don Donuts porque pues yo le decía, ¿cómo le pongo? No, pues ponle un nombre gringo, que crean que a lo mejor estamos trayendo una franquicia, ¿no? Ahí en ese entonces, la franquicia para mí significaba algo muy exótico, muy charm, muy sexy. La palabra franquicia, no sé si la han escuchado, pero muchos cuando la escuchan dicen, oye, es que tengo una franquicia de esto. Entonces, inmediatamente uno da por un hecho que le va bien, que tiene un cajero automático donde puede sacar lana y que además es un gran empresario, ¿no? Pero bueno, dentro de esto le puse Ding Don Donuts, le pusimos en ese entonces, y me ayudaron mis papás con el emprendimiento en 1997, al sur de la Ciudad de México, conseguimos un lugar. Después de 6 meses de estar batallando con distintas tiendas de autoservicio, plazas comerciales, no encontrábamos dónde. Entonces tocamos las puertas de Walmart, en ese entonces Cifra Walmart, ustedes recordarán a Horrera. Por ahí nos dijeron, oye, pues sí hay una opción, nada más que está en Tláhuac. Y yo les dije, sí, claro. ¿Conoces Tláhuac? No, pero sí voy a ir a trabajar allá todos los días. Entonces, esa fue mi primera experiencia. Fue muy bonita porque conocí un mundo que no había tenido la oportunidad de conocer, que es la clase C y D del país, en un sector trabajador que pues sale a las 6 de la mañana y regresa a 11 de la noche, ¿no? Entonces, estar conviviendo con toda esta cultura empresarial dentro de una tienda de autoservicio te forma, ¿no? Y Walmart para mí fue una gran escuela, porque aunque no estaba trabajando directamente para Walmart, sí teníamos un kiosco frente a las cajas y veía todo lo que sucedía al lado
de un vecino que se llama McDonald's. Cuando me di cuenta de cómo empezaba a operar McDonald's, dije, pues yo voy a hacer lo mismo, replicar prácticamente. Pero en ese entonces yo entraba al TEC a las 7 de la mañana, salía a la 1, me convertí en becario de 1 a 4 de la tarde, más o menos, y me iba corriendo a vender donas, ¿no? Teníamos 2 empleados y cuando había exámenes, pues, mis papás se involucraban de manera directa e inmediata, ¿no? Le entraban siempre al quite, haciéndome creer que yo era el que llevaba la batuta y el de los negocios, pero la realidad es que estaban ahí siempre en el área de contención. Y bueno, regresando específicamente a la pregunta, para no hacerlo tampoco tan largo, pues empezamos un emprendimiento con muy poco dinero que me ayudó a pagar la prepa y la universidad, y eso me empezó a hacer autosustentable con Ding Don Donuts. Ya posteriormente, PepsiCo, me llega una carta de PepsiCo y yo dije, ya me quieren comprar, ¿no? Porque además, cuando empiezas a sentir un poquito el éxito, crees que todo el mundo te está asediando. Y la realidad no, es que me estaban demandando porque estaba utilizando el nombre de unas galletas que nunca sacó, pero que registró, que se llaman Ding Don Donuts. Unas galletas en forma de donas que nunca utilizo. Entonces, bueno, decidimos cambiar. Yo le pregunté a mi papá, oye, ¿y cómo le ponemos? Le pregunté a mi abuelo, ¿cómo le ponemos? Me dijo, pues ponle Beleki Mini Donuts. Y fue ahí que se dio, pues digamos, el primer emprendimiento. Ahí ya se empezó a involucrar Carlos en el cambio de imagen, siempre le ha gustado el tema de la imagen y ahora lo va a platicar. Y le empezamos a dar una identidad a nuestro apellido y le empezamos a dar una identidad a nuestro negocio. Y lo ideal y lo más bonito fue que Walmart, cuando vio el éxito inusitado y filas, decían, pues, ¿qué están haciendo estos chavos? Un kiosco de 2 metros por 2 metros, fabricando donas todo el tiempo, pues vamos a darles más ubicaciones. Entonces nos empezaron a dar más ubicaciones y fue ahí donde nos dijeron, tal cual lo hiciste aquí, necesito que lo hagas acá, hasta que llegamos a 52 tiendas. El problema es que yo no sabía decir que no, entonces cada que nos daban una tienda, agregábamos un kiosquito y un kiosquito y un kiosquito más. Entonces, de manera orgánica empezamos a crecer con un tema de una réplica de conceptos, y es al punto al que quiero llegar después, que es el mundo de las franquicias, que es lo que hoy nos apasiona. Pero bueno, en términos generales, ese fue el inicio, Gaby. No sé si quisieran comentar en general mis hermanos, ustedes mismos, hacerlo más una plática entre Hayes, una conversación en la sala de cualquiera de nosotros en casa. Si hay también por allá en Zoom alguna pregunta, con mucho gusto la recibimos. O lo dejamos para el final, como ustedes nos digan. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Quieres que continuemos con parte de la historia? ¿Alguien alguna? Creo que Jalil José, ¿quieres decir algo? José, que quería decir algo, quería compartir algo. Bien, pues yo soy José, José Carlos, y quiero decirles que todo esto que comenzamos, al inicio nos fuimos, como bien lo comentó Julio, creo que no pudo ser más específico, nos fuimos agregando cada uno, y creo que gran parte de lo que hoy somos es porque tenemos claro que somos una familia con valores específicos, y eso creo que es importante. Más allá del que somos una empresa y somos un grupo de empresarios hoy jóvenes todavía, creo que gran parte de lo que hicimos y lo que nos aprendimos bien en casa tiene que ver con gratitud. Nos enseñaron que era importante la gratitud, nos enseñaron que era importante la ética, el respeto, y son valores que hoy pues muchas veces no los ves y que hoy nos han ayudado a potencializar con distintos grupos. Entonces, creo que por ahí eso es muy bien importante. Lo vemos que eso desde casa lo traemos y nos ha ayudado muchísimo como para ir avanzando poco a poco con otras marcas. De acuerdo. De este lado, les recuerdo una vez más, mi nombre es Jalil, mi apellido es Beleki.
Y quiero contarles el otro lado de la moneda, cuando yo tenía precisamente 8 años y la diferencia de edad para Julio o Carlos, pues era abismal, ¿no? En ese entonces. La realidad es que yo veía a pocos años de edad un movimiento que existía en casa. Me daba cuenta desde muy pequeño que de pronto los costales de harina estaban en la mesa donde yo comía, finalmente en el sofá o en el área donde estacionábamos los vehículos, ¿no? Yo percibía que el giro estaba cambiando, porque a lo que se venía dedicando mi papá finalmente era a los videojuegos. Y curiosamente, el área de videojuegos se empezó a convertir o a transformar a un área donde empezábamos a almacenar de algún modo lo que les comentaba, las harinas, los empaques, de pronto las coberturas. Para mí fue una etapa interesante porque de algún modo puedo externar que mi primer empleo fue el hacer un inventario, donde mi papá me decía, bueno, necesito que me cuentes cuántos costales tenemos, cuántas cubetas tienes, y fue una experiencia realmente que uno puede empezar a disfrutar, aunque sea uno muy pequeño. Y años más tarde, la realidad es que cuando uno, y años más tarde me refiero a los 12 años, es decir, cuando todavía seguía siendo un niño, Julio y Carlos ya empezaban en el medio de las franquicias. Y recuerdo que la primera convención que me tocó estar fue en una convención en Acapulco. Entonces, de pronto para mí era gente muy adulta, mayor en general, con muchísimos años de experiencia. Sin embargo, quiero dejar claro que al final yo creo que fue el principio de cómo los tres hermanos empezamos a trabajar desde muy jóvenes. Insisto una vez más, Julio me lleva 12 años de edad, Carlos me lleva casi 6 años de edad, yo tengo 30 años y al final, al día de hoy, es una realidad que hemos logrado hacer una buena alianza entre los tres, a saber trabajar los tres y podría aquí recalcar que finalmente la fórmula que mi papá de algún modo nos aplicó a los tres fue, tienen que trabajar y tienen que estudiar a la par. Cada uno en algún momento puso su propio negocio, experimentó el emprendimiento y hoy pues bueno, tenemos esa escuela que yo creo que muchos de los paisanos nos ha tocado vivir, lo que es emprender, caminar las calles del centro histórico y finalmente, pues bueno, tener un sitio como lo es aquí, como sentirnos en casa y finalmente reconocer que estos años han sido de trabajo y que de algún modo, pues bueno, la segunda parte se viene bien interesante, cómo damos un salto de algún modo que hoy se puede presumir que es de la noche a la mañana, sin embargo hay muchísimos años de por medio trabajados y que si sumamos los años, la realidad es que esto viene seguramente desde mi abuelo. Gracias, Ali. Pues yo quisiera también preguntarles a ellos y posteriormente a ustedes, pues todo este sueño que de alguna forma, como comentan ellos, y nosotros sabemos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, al llegar a México, pues con todo este nuevo mundo, ahora ustedes, les quiero preguntar, ¿qué impacto ha tenido en su área personal, en su área profesional y en la familiar? Porque también, pues esto, viajan muchísimo, acaban de regresar de viaje hace 3 días, ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentaran ustedes un poco esto. Miren, yo creo que aquí lo más importante es, como decía Carlos, el tema de la gratitud, pero sobre todo, desde muy pequeños nos enseñaron a viajar y hoy lo estamos haciendo igual con nuestros hijos, o sea, poco a poco los vamos involucrando. Yo recuerdo que el primer trabajo que yo tuve, que yo decía, qué horrible trabajo tengo, y cuando mi papá me puso frente a la mesa de la casa y me decía, a partir de hoy vas a empezar a trabajar para mí. Yo no entendía qué estaba haciendo yo en esa mesa. Y me ponía a contar montones de 10, moneditas de 10 de hexagonales. Me decías torrecitas de 10. Entonces yo me cansaba de contar dinero, pero yo no sabía qué es lo que estaba yo haciendo, ¿no? Entonces él me decía, tú cuentas 10, las empapelas y otras 10 y las empapelas y te voy a llevar al banco. Hola Alex, un gustazo verte. Gracias por venir, Jaye. Está con nosotros el doctor Alex Curi Pérez, que agradezco que haya llegado con todo este tránsito, porque él es muy, muy amigo de los Belequi y
amigo mío también, por supuesto, y de todos nosotros, pero agradezco mucho su llegada aquí. Perdón, José, sigamos. Muchísimas gracias. Y entonces, pues desde pequeños teníamos esta consigna, contar dinero, ¿no? Mientras que hoy podría ser un privilegio contar dinero, en ese entonces lo veía como un terror. Y el segundo trabajo que tuve, que fue muy lindo, era ir a Tokio con mi papá. Me iba desde muy chiquito porque él logró tener una cadena de más de 500 maquinitas de videojuego en farmacias, en centros de diversión y demás. Y entonces me decía, tú te vienes conmigo porque tú vas a hacer mi benchmarking, o sea, necesito que me digas si este juego va a funcionar o no en México, pero no me lo decía en esas palabras. Me decía, oye, vámonos, te vas a divertir, vas a probar todos los juegos que no han llegado a México y listo. Entonces llegábamos, me acuerdo, un jueves a Tokio y regresábamos el lunes. Y de ahí dependía mucho, yo empecé a tomar conciencia como a los 12 años. Entonces, implicaba mucho porque cuando me di cuenta empecé a titubear y a tener miedo y a decir, oye, de mí depende el éxito o el fracaso que pueda tener el adquirir un contenedor de videojuegos y que no funcione o que funcione mucho, ¿no? Entonces, pues así fue como yo conocí el Mario Bros, el Atari, el Nintendo, el Sega, y pues eran jornadas muy bonitas donde me decía, hoy no vas a la escuela, porque nos vamos a Tokio de noche y regresamos el lunes. Entonces, para mí era como muy extraño, pero ya era mi segundo trabajo, ¿no? Entonces, venimos forjados de una familia de mucho trabajo, que nos costó mucho salir adelante con ese ahínco. Yo creo que aquí la mayor fortaleza que hoy, bueno, pues siempre están en nuestro corazón son nuestros padres. Y mi mamá fue y fungió durante mucho tiempo como la administradora. Entonces, mi papá iba, recolectaba el dinero, yo lo contaba y mi mamá lo administraba, ¿no? Entonces, así fue como comenzamos cada uno de los negocios. El mayor impacto que tuvimos fue entender que esto no funciona sin ninguno de los cinco. Y yo creo que aquí empieza la primera lección importante, la sinergia que hemos tenido como familia. Muchos amigos de aquí del Libanés, de las mismas universidades, nos decían, oye, pues nunca los vemos, están ustedes, no se revientan o no salen, pues estamos trabajando, o sea, salimos a las 6, 7 de la mañana y llegamos 10, 11 con el ánimo de darnos un beso, cenarnos algo y descansar y otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el impacto que ha tenido el venir de familia de tanto trabajo y bueno, pues públicamente agradecer a la familia Curi Ferez, porque pues bueno, fue de la gente que acercó y hizo que don Domingo recibiera en algún momento a mi abuelo. Él me hablaba pues de un ángel de la guarda que era don Domingo Curi, ¿no? Entonces yo creo que esas son de las cosas que yo me he llevado en el corazón siempre, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de las franquicias, y si quieres podemos ahí comenzar. ¿Quisieran comentar ustedes algo respecto a esta pregunta? Creo que hay algo que Julio acaba de comentar que es súper importante y ahí me gustaría hacer hincapié. Habló de una sinergia importante que hemos hecho. Cada uno estamos enfocados en lo que queremos hacer. Entonces, somos 5 socios, como lo dijo Julio, 2 padres, 3 hijos, y eso nos ha hecho muy exitosos, porque realmente hacemos lo que queremos hacer y nos enfocamos cada uno en nuestras áreas. Entonces, de esa forma, porque muchas veces nos preguntan, oye, ¿cómo le hacen para trabajar en familia? Nosotros siempre contestamos que todo está normal, que no entendemos que exista algún tipo de fricción, ni mucho menos, porque en realidad cada uno respetamos inclusive la jerarquía, ¿no? Con todo y que somos socios en términos de porcentaje de equitativo, de forma equitativa, y con todo y eso siempre hemos funcionado. Entonces, eso creo que es muy importante, el respeto que hay en familia, nunca lo vamos a perder y es algo que siempre lo tenemos muy bien impuesto en casa. Eh, Me queda muy claro, estoy escuchando, que
algo importantísimo, que son hermanos, pero creo que algo sumamente trascendente es uno de los valores que yo creo que se ha perdido en estos tiempos, el respeto por el otro, el respeto como hermanos, el respeto como amigos, el respeto como padres, como hijos, etcétera. Y esto es muy bonito porque este tipo de conversatorios nos va llevando hacia un lugar donde me encantaría que estuviera lleno de jovencitos, en donde yo veo aquí 3 hermanos, no conozco a sus papis, pero veo a sus papás, ahí están presentes aquí también con nosotros de una u otra forma. Y eso es increíble para el tiempo actual. Los valores no se deben perder y todos nosotros adultos debemos seguir trabajando esta parte y lo agradezco muchísimo. Y este conversatorio tiene también este trasfondo familiar, ¿no? Que traemos todos. También escucho algo muy importante y quisiera preguntarles. ¿Nunca se han peleado? Ok, miren, a esto me gustaría sumar algo súper importante, porque hasta este punto nos hemos dado cuenta o apreciamos de que existe sinergia entre nosotros. Sin embargo, algo bien importante que cabe recalcar es que para que haya sinergia se requiere en un principio de un eslabón. Ese eslabón fue Carlos, José Carlos, mi hermano el del medio, porque a ver, una vez más, insisto, en algún momento las edades eran amplias, mientras que Julio de pronto estaba ya en un plan universitario, pues yo seguía en un plan meramente primario, tal cual. Entonces, para que finalmente exista sinergia, es cierto que se requiere de un eslabón que justamente tenga la capacidad de conectar con el hermano mayor como con el hermano menor, ¿no? Respondiendo ahí a la pregunta, por supuesto, me encantaría escuchar qué opinan, además de mis hermanos, mis socios, si es que hemos tenido en algún momento dificultades o conflictos internos. Vamos a ver qué es lo que responden. Creo que hay un fin común, ¿no? Y eso les va a dar un poquito de gracia. Masari, Masari. Y empezamos a sonreír todos, ¿no? Entonces, creo que ahí no hemos tenido, fuera de esa parte, creo que siempre hemos sido, nunca hemos vivido un tema de fricción, ni mucho menos. Sí, de repente puede haber diferencias, que es natural, cada uno tiene distinta formación, pero nada grave, ni nada que nos pueda separar. En realidad, eso no ha ocurrido. Y yo creo que sería muy válido comenzar también con el tema que me gustaría que comentara Julio, y cómo fuimos avanzando y yendo hacia otras marcas. Sí, con todo gusto. Pues no, la verdad es que les he tenido mucha paciencia, por eso no nos hemos peleado. No, pero al contrario, yo creo que nos inculcaron desde muy niños el no discutir, no perder el respeto. Y cuando se ha llegado apenas a perder un poquito, pues con un manotazo mi papá pone orden y listo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido ha sido muy firme y bueno, pues eso nos ha enseñado mucho a respetarnos como hermanos y a respetar áreas, porque aquí viene la parte interesante del negocio. Cuando empezamos a crecer con Beleki y Mini Donuts, abrimos una, otra, la réplica era muy constante gracias a que Walmart de manera indiscriminada nos enseñó a crecer muy rápido y yo en ese sentido era pues todavía muy inocente o no sé si inconsciente, que no les sabía decir que no a Walmart y empezamos a abrir una, otra tienda y de pronto nos dice, oye, pues te vamos a dar Toluca, le dije que sí, te vamos a dar León, le dije que sí, y me dijo, les vamos a dar Mexicali, y le dije que sí. Entonces, cuando me di cuenta ya me estaba metiendo yo en más problemas de los que yo podía solucionar. Les estoy hablando más o menos del año 2003. Y fue ahí con 52 tiendas donde ya de pronto era, pues yo todavía muy joven, mi papá me dijo el día que tú me bajes, porque además becario y yo no podía bajar. Y me dijo, y si me sales sin mención honorífica, pues no te reconozco como que hayas terminado la carrera, ¿no? Entonces, traía yo mucha presión y alguien me dijo, oye, ¿y por qué toda esta pues, dificultad de 52 kiosquitos con aproximadamente ya 150 personas
estar recogiendo dinero, llevando harina. Entonces mi coche se convertía prácticamente, de un lado estaba otra vez el dinero en efectivo y las cajas y las monedas, las cajitas de donas, el harina y demás. Pero lo más curioso aquí es que alguien nos dijo, bueno, quítate de todo este problema y métete a la Asociación Mexicana de Franquicias. Yo dije, pues, ¿qué es la Asociación Mexicana de Franquicias? Ah, viene una convención y pues, te van a invitar. Perfecto, si llamas y todo. Entonces, fue cuando fuimos a Acapulco, pues éramos unos niños, ¿no? Nos decían qué marca tienen y no sabíamos qué decir. Y hablando ahí el dueño de Dormimundo, de Steren, de Biscuits Obregón, que hoy son grandes amigos, de marcas grandes, nacionales, Comex, y empezamos a escuchar que existía un mundo mejor y no de andar corriendo de un lado a otro, porque el fenómeno que tiene el mundo de las franquicias es que tú puedes tener un negocio, hacerlo replicable, compartir la utilidad, la inversión tampoco ya no es tuya y probablemente aunque la utilidad se reduce, los problemas también se reducen y puedes operar a distancia con alguien que vive en la ciudad, porque a mí me tocaba ir por carretera desde México hasta Cancún cada 15 días y luego desde México hasta Tijuana por carretera cada 15 días después de graduarme. O sea, mi primer negocio fue, pues digamos, el tema de las donas, pero mi segundo empleo más fuerte pues fue ser prácticamente trailero, ¿no? Porque me iba en una van con harina y iba surtiendo mi propia materia prima. Entonces, entendí de logística, entendí de administración, digamos, a la brava, hasta que dejamos eso y empezamos a hacer estas mismas rutas, pero con franquiciatarios. O sea, nos acercamos a la asociación, nos desarrollaron un modelo de franquicia, nos ofrecieron 3, 4 consultores en franquicias, fuimos con todos, yo creo que 3 o 4 se rieron de nosotros, y me acuerdo porque Carlos y yo en ese entonces pues, teníamos 23 y 17, algo así. Entonces llegábamos a un despacho, digamos, de abogados, de consultores, expertos y decían, oye, ¿y tus papás van a venir? Es que ya va a empezar la junta. Y no, nosotros somos somos Julio y Carlos y pues Jalil estaba en la primaria, ¿no? Entonces, de pronto, pues no nos tomaban muy en serio y hasta que hubo alguien, Ramón Binay, que pues hoy en paz descanse, que representaba una marca internacional, Frank Corp Internacional en Chicago, nos escuchó y nos dijo así, un día ustedes van a ser el siguiente Dunkin' Donuts. O sea, él estaba convencido de lo que estaba viendo y nos dijo, ustedes son como los hermanos McDonald's. Y nos salimos y dijimos, bueno, este sí quiere vender o qué. Pero la realidad es que lo que el señor estaba viendo era que nuestro proyecto era altamente replicable, tanto que logramos abrir más de 210 tiendas en el país y en Centroamérica y en Colombia. Hoy también hemos depurado y cerrado, yo creo que se ha reconvertido el negocio. Pero la gran ventaja de esto, Gaby y en general todos, fue que logramos tener una estructura de trabajo, ya no de negocio familiar, sino de una multioperadora de negocios. Y fue ahí donde se nos empezaron a ocurrir muchas ideas. Y ahí entra Carlos mucho al quite, porque pues él es el gran creativo. Yo siempre he dicho que él hace la magia y yo la vendo y Jalil la opera. Pero al final, digo, la magia nace mucho de Carlos y eso yo lo reconozco, bueno, de José. Sí, porque la verdad es que ha hecho proyectos muy vendibles, muy diseñables. A la gente le gustaban nuestras tiendas y le siguen gustando. Tanto que con esta estructura dijimos, bueno, si ya tenemos una estructura para operar donas, pues esta misma estructura nos sirve para operar roles de canela y fue que pensamos en Cinnabon y traer Cinnabon a México. Hoy abrimos 47 tiendas ya en todo el país, igual en modelo de franquicia a la mitad, la otra mitad son propias. Y eso también nos ha dado la base para seguir generando pan, ¿no? Al final somos panaderos porque vendemos como pan caliente, como era nuestro eslogan cuando comenzamos con Donitas Beleki, eran donitas recién hechas y luego ya fue vendemos como pan caliente. Y hoy seguimos en el mismo negocio con Cinnabon. Y bueno, ya les iré platicando otras marcas, pero yo creo que ese fue un hitazo, o sea, nos ayudó la estructura
que ya tenemos bien definida y que respetamos mucho, porque cuando un franquiciatario llega y me dice, oye Julio, ¿qué me recomiendas aquí como diseño? Y le digo, yo no soy el diseñador, ni soy el que te va a construir, ni nada. Y se lo paso a Carlos, ¿no? Oye, ¿qué me recomiendas? 2 o 3 empleados. Yo no soy el experto. Él te va a ayudar, te va a capacitar, te va a desarrollar toda la estructura de la marca y él te va a entregar a tu gente capacitada. 10 días después vas a ser un experto produciendo donas, roles, lo que haya enfrente, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo importante, el respeto que tenemos pues entre la familia. No sé si quieran comentar alguna otra cosa. José, Jalil, micrófono. Bien, me gustaría, no sé si sea viable no sé si ya, cómo vamos en tiempo, si vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Sí, bueno, hay 2 personas que hoy están con nosotros también y que han trabajado, trabajan en la empresa, y una persona específica que está aquí, su nombre es Mario Hernández y es mi mano derecha durante varios años y hemos hecho cosas muy interesantes. Entonces, sí quería mencionarlo porque gran parte de lo que tenemos hoy, de lo que hacemos hoy, es el equipo que tenemos tras de nosotros. Y eso es algo invaluable y es algo que nos ha ayudado para seguir creciendo con otros grupos y con otros conceptos que hoy traemos y que se vuelve cada vez más interesante. ¿Sí? Mario está en la parte de atrás, pero le gusta también estar detrás de... Ok, hasta este punto, pues bueno, la realidad es que hemos venido descubriendo que como en minutos podemos contar una historia de más de 20 años. Sin embargo, para mí algo que siempre me ha impactado y para mí algo que siempre ha sido digno de reconocer es cómo pasamos de vender donitas a vender franquicias y en qué momento dimos el salto a poder empezar a operar o a ser considerados franquiciatarios maestros para México con marcas internacionales. Marcas tales como Cinnabon, como Jamba, como Denny's, de algún modo son marcas gigantes en la industria que, vaya, de algún modo es cierto que no operan menos de 1000 sucursales, por mencionar algo de estas marcas. La realidad es que sí, es bien interesante reconocer cómo ahora se ha compartido en minutos. Sin embargo, la realidad es que ha sido pues un trabajo y un esfuerzo bastante grande y, o sea, y es digno de reconocer, y ahora se ha mencionado brevemente, por así mencionarlo. Sin embargo, ese salto yo creo que es algo con lo que a mí me gustaría indagar, que se platicara, se externara, cómo fue posible, una vez más repito, de vender donitas a empezar a comercializar de pronto franquicias internacionales. Pues aquí un poco entrando en materia de los negocios, cuando nos dimos cuenta que las donitas se podían vender en 5 pesos, media docena perdón, una docena en 5 pesos. Dentro de las tiendas de autoservicio empezamos a multiplicarnos tanto que logramos vender pues, prácticamente 30 millones de donas al año. Entonces se empezó a multiplicar el negocio y también la producción y la venta. Entonces empezamos a entender que el negocio era el alimento de impulso, un solo producto, o sea, como la Coca-Cola, con distintos toppings. O sea, eso nos ayudó mucho a diversificar, pero no perdimos la esencia, que era fabricarlas en el momento. Cuando entra Krispy Kreme a México, pues nosotros dijimos, wow, pues ahora sí ya, esto se acabó. Y al contrario, nos fue mejor porque la cultura digamos, de consumir donas en materia de franquicias empezó a crecer. Y empresas como Dunkin' Donuts, que han ido y venido y están buscando hoy su quinto retorno, ya empezó a hacer de manera más consolidada con Krispy Kreme. Sin embargo, nosotros íbamos al mercado C y D con Belecki. Nunca habíamos podido lograr entrar en B y A, que es el mercado, digamos, high-end o de clase social, de estrato social alto o medio, ¿no?
estábamos en clase media y media baja, pero clase trabajadora donde pues, nos iba muy bien, pues, digamos en lugares como Central de Abasto, en Coacalco, en Aragón, en Ecatepec, toda esa zona la recorremos y la conocemos pues muy bien, conocemos los centros comerciales, inclusive algunos centros comerciales de ahí como Plaza Aragón o Las Américas en Ecatepec son sumamente atractivos para marcas internacionales y son sus mejores plazas, ¿no? O Plaza Tepeyac, que ha estado dentro de las 10 primeras a nivel mundial en ventas para Walmart. Entonces ahí fue donde nosotros nos forjamos y pues con todo este conocimiento dijimos, bueno, vamos al ensayo y error y abríamos un concepto y decíamos, pues ahora vamos a vender pasta italiana y ahora vamos a vender churros y ahora vamos a vender, pero era el ensayo y error y poner un kiosco de otra cosa creyendo que iba a funcionar y pues nosotros tenemos registrados más de 30, 35 marcas de cosas que nunca hicimos, mejor dicho, que hicimos pero que fallamos constantemente durante a lo mejor 7 u 8 años y se nos ocurría hacer ahora pues otro logo con otra identidad y llegábamos al proceso y nos dábamos cuenta que no era tan fácil como hacer donas, ¿no? Entonces fue ahí cuando decidimos, bueno, ¿por qué no con esta estructura vamos a buscar una marca internacional? Y fue cuando, pues a través de contactos y demás, logramos llegar a Cinnabon Internacional, que estaba buscando franquiciatarios para México y dijimos, pues nosotros queremos el país. Entonces, pues, nos dijeron, el país cuesta tanto. Dijimos, pues sí, sí lo tenemos, porque pues tenemos el capital de todas las monedas que nos tocó contar durante tantos años y vamos a invertir en sus roles de canela. Y fue así como trajimos la primera vez Cinnabon para nosotros en México, que ya había estado, pero lo que les llamó la atención fue hacerles la propuesta de ser el franquiciatario maestro y subfranquiciar. Y dicen, oye, pero tú tienes experiencia en subfranquiciar, porque eso nunca lo hemos hecho en otro país. Rusia, el ruso tiene 200 tiendas y pues él las opera. En Corea, con 160 creo, también ellos son los que operan, o sea, en general, todos son desarrolladores y todos son propietarios. Aquí haríamos una excepción para que tú puedas subfranquiciar. Cuando les enseñamos nuestro modelo y dijeron, ¿dónde lo hiciste? Pues en Chicago y traemos estos manuales y esta estructura y dijeron, vamos a hacerlo con ustedes así. Y hoy digo, tenemos 27 franquicias y 22 propias de Cinnabon y de ahí esta primer marca nos llamó a otra un poquito más grande, pues ellos tienen 1800 tiendas en el mundo, pero también el mismo grupo tiene Auntie Anne's y Jamba Juice, que son marcas también interesantes, una de pretzels y la otra de jugos energéticos y demás. Y cada una de las marcas tiene también la característica de ser alimentos de impulso que han ido creciendo, digamos, durante mucho tiempo en California, en Estados Unidos particularmente, y que traen más de 1,800, 1,700 tiendas cada una, y que nos han delegado y nos han ido confiando el crecimiento del país, ¿no? Nos paró un poquito la pandemia con estas marcas, pero pues la intención es seguir creciendo. Y luego ahí se viene la oportunidad de Denny's. Buscamos Denny's para México. Ustedes recordarán que pues en algún momento Grupo Sambors, el ingeniero Slim, pues, compró la cadena y la convirtió en Sambors Café. O sea, todos los Sambors Café que vemos, que de hecho tienen la misma estructura y dejaron las mismas cocinas. O sea, yo cuando entro a un Sambors Café yo lo podría operar. Nada más que todavía no me deja el ingeniero, ¿verdad? Pero a lo mejor un día me las vende, ¿no? Pero la intención ahí con Denny's, y que creo que sería bien interesante, es volver a traer una marca que para todos nosotros, pues evoca, digamos, para nosotros a la infancia, porque yo me acuerdo que cuando fuimos por Denny's a Estados Unidos, obviamente vinieron ellos, revisaron nuestra estructura. Yo les dije, miren lo que hemos hecho con Belecki, con Cinnabon. Pues se rieron, ¿no? Porque me dijeron, mira, está muy padre, pero ya no nada más se trata de vender pan. Aquí sí somos un
Y yo les dije, somos un restaurante. Me dicen, no, no somos un restaurante. Somos una fábrica de comida y tienes que producir las 24 horas como producen las fábricas en el mundo. Entonces yo empecé a dimensionar otro negocio que requieren inversiones por mucho mayores, entre 1 y 2 millones de dólares un restaurante, y que cuando fuimos precisamente, porque esto es un poco de contar historias familiares, estábamos en un edificio en Carolina del Sur, en el piso 17, y de repente escuchamos que va llegando un helicóptero, ¿no? Diciendo, bueno, es que parte de tu proceso, el paso número 7, pues, toca conocer al CEO. Hoy por eso te citamos aquí después de 2 meses de estarte calificando para que le presentes tu business plan. Pero estaba escuchando el helicóptero y yo dije, Dios mío, ¿qué vamos a platicarle al señor, no? Y en una mesa igual redonda, pues de unas 24 personas, altos directivos, que ese día recibían a varios, ¿no? Entonces no éramos los únicos de distintos lugares del mundo, pero algo que le llamó poderosamente la atención al CEO de Denny's cuando decidió él otorgarnos la marca fue cuando me dijo, bueno, me gusta tu plan de negocios, ya vimos que lo pueden realizar, son jóvenes, tienen el tiempo para dedicarle 20, 30 años a este negocio y creo que pueden operar. O sea, si han operado más de 200 tiendas, pues se van a reír con 10, 15 Denny's en la Ciudad de México y en el resto del país. O sea, lo van a hacer bien. Pero cuéntame por qué quieres Denny's. Y fue entonces cuando le dije, mira, lo que pasa es que dentro de todo esto que les platiqué a ustedes también, de Belequi, de Cinnabon y de algunas otras marcas, cuando éramos pequeños, pues como muchas familias mexicanas, el premio en Navidad o en verano era pues irnos de compras a San Antonio, ¿no? Entonces, mi papá agarraba una Guayín que ahí tenía y se iba de noche manejando. Cruzábamos la frontera por Laredo o por McAllen y a las 6 de la mañana el premio por haberse portado bien era ir a Denny's a desayunar. Entonces, pues obviamente el señor dijo, oye, pues ¿sabes qué? Este tipo, y se lo dijo a todo el consejo, este tipo de franquiciatarios son los que necesitamos y de los que hay que reclutar más para hacer crecer la marca, porque necesitamos gente que crea en la marca, que sea un premio la marca para ellos y que sea un privilegio crecerla, ¿no? Entonces, Denny's, como muchas marcas, ha pasado con altibajos, pero en esta parte de renovación le han invertido muchísimo, llegó un fondo a renovar la marca y siguen creciendo por todo el mundo, ¿no? Entonces, hoy estamos abriendo una sucursal en Polanco, nos ha estado costando mucho trabajo igual por la pandemia entre construcción y bueno, ¿qué les cuento a ustedes de temas administrativos y permisos gubernamentales y demás? Como todos los negocios, pues son complicados al principio, ¿no? Pero ya estamos viendo nacer al bebé que va a ser Denny's. Sí, Denny's como tal, sí, Denny's. No, ya no. O sea, él, digamos, cuando la cierra el contrato, digamos, de franquicia, cambia a Summers y nosotros volvemos. O sea, vimos la oportunidad, empezamos a investigar y pues llegamos con los gringos y les dijimos, oye, nos interesa, pues adelante, está disponible. Obviamente pasamos por todo un proceso de selección, pero pues bueno, hoy gracias a Dios ya la tenemos acá en México. Gracias. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si me pueden ayudar o el contador Alfonso Schecker o el arquitecto Alberto, con 2 micrófonos y aquí que dejamos uno. También, por favor, en el Zoom si hay algo. Alberto. La señora Lili. Muy bien. Pues muy interesante ahora sí que conocer más la historia de ustedes tres. Fui haciendo algunas anotaciones. Y bueno, para empezar, Julio, pues desde los 18 años, una gran influencia, ¿no? que tuviste de tus padres,
te felicito mucho, sobre todo por ser muy atento, ¿no?, a las enseñanzas de tus mayores, a escuchar consejos. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles fueron tus experiencias de negociación con un corporativo, siendo tan jóvenes, inclusive creo aún estudiantes de licenciatura? Mira, yo creo que gran parte de esto ha sido ensayo y error. Digo, no he platicado de otras dos marcas que también tenemos, que una de ellas es Fredos Helados Argentinos. Traemos un plan de crecimiento de 50 tiendas, ya abrimos una y estamos abriendo 5, están en construcción. Pero, ¿y por qué me voy a Latinoamérica ahora, no? Porque con los gringos es bien fácil entenderse. Lo que es, el verde es verde, el rojo es rojo, y lo que te permiten hacer ya está por escrito. Con el latinoamericano no es así. Y gran parte de nuestro éxito y fracaso en Latinoamérica se ha debido al no saber decir no, al interpretar mal, al no dejar todo por escrito. O sea, los gringos no empiezan si no tienes un contrato firmado, ¿no? Aquí, digo, y se toman, y esto tiene que ver también, y eso lo aprendí en comercio internacional cuando estudié, en la forma de hacer negocios en el mundo, ¿no? Mientras que en México a lo mejor llevamos 2 horas de comida y en el café a los 5 minutos con un abrazo se cierra el negocio y quedó, se cerró, no se cerró. En Estados Unidos no, o sea, llegan y a los 2 minutos están hablando del tema y vamos a conceptualizarlo, y a lo mejor ni el café se tomaron, ¿no? Pero son muy directos. Entonces, creo que lo que nos ha pasado obviamente con Fredo, ha sido una historia bonita de amor, o sea, Argentina y México, pero en el caso de Juan Valdez, no. O sea, en el caso de Juan Valdez es el amor platónico, ha sido la novia que nunca se tuvo o que nos vio con desdén, pero que ahora que ya está, dices, no, pues ya tengo otras cosas mejores, ¿no? Entonces, ahí, ¿y por qué? Porque, digo, y no quiero entrar en estereotipos, pero el colombiano tiende a decir que sí, pero no, pero déjame ver, tengo una mejor propuesta. Entonces, eso ha sido bien complicado con algunas marcas, ¿no? Eso es una. La otra, yo creo que el mayor reto que hemos tenido es aprender a reconocer errores cuando hemos sido demasiado optimistas. O sea, y esto pues fue un gran aprendizaje en la pandemia. En la pandemia yo empecé a ver grandes ubicaciones, grandes oportunidades, tomamos muchos locales, más de los que podíamos abrir, y esa parte de optimismo, pero que lo tengo que sacar para poder aquilatarlo y poder procesarlo y decir me equivoqué y empiezo de nuevo. Yo creo que son las grandes enseñanzas que hoy nos dejó la pandemia, ¿no? Si regresara yo un poquito a ese tema. Y con las marcas, pues no comprometernos a más de lo que no podemos hacer. Hoy, por ejemplo, estamos ya, gracias a Dios, ya pues calificamos para otra marca que muchos recordarán, que es Wendy's. La tenía un grupo de don Raúl Beiruti, Gin Group. Abrió 8, creo que las operaron mal, les quitaron la marca y estaban buscando un operador en México. Volvimos a levantar la mano y vimos una gran oportunidad, y esto se dio en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también es saber hasta dónde, pero yo lo escuchábamos ayer en una mesa también ahí de negocios, tratar de comerte todo el pastel solo, ¿no? Porque te indigestas. O sea, creo que se puede repartir. Y a la gente de Wendy's dijimos sí, con mucho gusto, pero traemos obviamente todas estas prioridades, o bueno, no prioridades, sino lo que tenemos en fila, pero lo más importante, donde sí puedo, es con estas 8 o con estas 10. Ya no hacemos proyectos de 200 tiendas, ¿no? Porque además ni la pandemia, ni el tiempo, ni el dinero nos da para abrir 200 tiendas a una cadena, ¿no? Sino irnos con cosas muy pequeñas, es decir, te abro a lo mejor 25, que es un plan poco agresivo, pero sensato y sobre todo realista. Entonces, pues bueno, gracias a Dios, vamos a traer Wendy's otra vez a México. Ok. José Carlos, como comentábamos, has tenido preparación profesional en México, en Italia.
Ya nos platicaron un poco, pero yo todavía tengo algunas dudas. ¿Cuál es tu función en esta expansión de tiendas que, por ejemplo, requirió en su momento y seguramente requiere un corporativo, como en su momento fue pues, Cifra Walmart, ¿no? Bien, gran parte del trabajo que hice y desarrollé, como bien comentó Julio, hay un momento en donde me toca a mí y nos solicitan por parte de este tipo de grupos una imagen corporativa específica y entregar el diseño específico de lo que vamos a replicar en las próximas tiendas. Entonces, ese desarrollo, en aquel momento recuerdo que no estaba mi mano derecha, que es Mario Hernández, en aquel momento estaba Antonio Macías, y Antonio me llevaba como él egresado, diseñador y todo, llevaba probablemente unos 10, 15 años, y yo era muy joven, pero tenía nociones de lo que estaba haciendo y sabía que hacia dónde teníamos que darle identidad al concepto. Entonces, gran parte de mi formación comenzó en aquel momento. Yo empecé a diseñar a muy temprana edad y curiosamente no soy diseñador, soy administrador de empresas. Sin embargo, es la cara B que tiene José Carlos, ¿no? Entonces, creo que eso fue muy bueno. Por otro lado, yo en el Inter entre prepa y universidad me voy a Italia y me especializo en diseño de interiores. Entonces, el diseño en realidad se vuelve muy interesante y se vuelve como algo que nos ayuda muchísimo para generar identidad en las marcas propias que desarrollamos en algún momento. Otra pregunta, bueno, no sé, si alternamos si gustan. Yo realmente nada más quiero dos cosas. Cuando era yo chiquita, iba yo al pediatra, mi premio era una bolsita de 12 donitas que vendían en aquel momento. Ahorita me hicieron recordar mi infancia, cosa que es gratificante ver que ustedes pues, le atinaron a las donitas chiquitas que a todos los niños les gusta y siempre te trae un agradable recuerdo. Y quiero felicitarlos porque solamente se logran las cosas con amor, con paciencia y con respeto. Y se ve que es lo que tienen entre ustedes, amor, paciencia y respeto. Muchas felicidades. Muchas gracias. Ya, Lili. Otra pregunta en lo que pasa en el micrófono, también para José Carlos. Hablan de 5 socios, aquí vemos a 3, quiero suponer, me pueden desmentir, que sus papás son los otros 2. ¿Cuál es el área de especialización de cada uno? En el caso específico de mi papá, trabajamos en conjunto él y yo, construcción, él lleva esa área y también desarrollo de nuevos productos. Él lleva esa parte y creo que está muy especializado. Procesos, como bien lo comentó Julio, él estuvo en algún momento en el ámbito farmacéutico y los procesos los entiende muy bien. Y en el caso de mi mamá, ella lleva también la dirección operativa y en esa parte hoy está cediendo gran parte a Jalil y Jalil, bueno, trae otro tipo de procesos, pero lo llevan en conjunto. Sí. Gracias. Muy buenas tardes y bueno, los felicito de antemano y más que felicitación, un reconocimiento por ese desempeño profesional y empresarial. Realmente es admirable. Yo nada me quedo con un tema como acaba de mencionar Yalil. El tema de la receta, ¿tiene algún truco? Porque esas donitas son adictivas. Igual, digo, como la Coca-Cola, yo no sé si coincidan, ¿no? Pero sí, no puedo, igual que las papas, dejar de comer, ¿eh? Es increíble, yo creo que algo debe de tener, no sé. Sí, y miren, yo aquí debo reconocer dos cosas, ¿no? Mis papás fungieron mucho como hardware, la parte de mi papá, y software, la parte de mi mamá, ¿no? Viendo el recurso humano, la administración, en el caso de mi mamá, el
el tema de a quién contratábamos, que firmara un contrato y demás. Hoy, pues bueno, ya hay un área legal, ya hay otra estructura, ¿no? Ya hay un back office de 75 personas más o menos, pero en ese entonces, pues ella hacía el contrato y yo la capacitaba y mi papá le enseñaba a operar la maquinita de donas, ¿no? Pero regresando al tema de la harina sí tiene particularmente, pues, mejoras, ¿no? O sea, empezamos a identificar que gran parte del secreto, en el caso de las donas es la vainilla, en el caso de los roles es la canela. Y es más, los mismos propietarios de Cinnabon en Estados Unidos dicen, el secreto está en la canela mácara, que, pues bueno, viene desde Indonesia, ¿no? En el caso de la harina para donas, nosotros detectamos desde muy al principio que si queríamos seguir creciendo con el proyecto de Beleki Mini Donas, teníamos que empezar a olvidarnos de poner la licuadora, 2 huevos, media mantequilla, harina de trigo, y si a la muchacha se le olvidó poner 1 huevo o 2, o tenían 3, cambiaba completamente la receta. Entonces, mi papá, yo creo que así, Carlos heredó esa parte creativa de él, y dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a buscar distintos harineros. Entonces fuimos con La Espiga, fuimos con Down, fuimos con todos los que están en México, fuimos a la central de abastos 1000 veces, a la Merced, a buscar productos y materias primas que nos sirvieran. Y él empezó a hacer sus mezclas, ¿no? O sea, por eso, y a él además le gusta, esa parte la disfruta, el desarrollar, el descubrir. Y es parte de lo que menciona en el libro, que bueno, pues antes de que terminemos y que se me vayan, con mucho gusto traje libros para todos. Entonces, con mucho gusto se los vamos a proporcionar. Muy bien. Pero sí, él fue perfeccionándola, y yo recuerdo que cuando ya la teníamos lista, ninguna harinera en México nos quería fabricar. Por una razón, porque decían, oye, la receta pues la estamos desarrollando juntos. Entonces fuimos a Estados Unidos, firmamos un NDA y un convenio de confidencialidad con una harinera gringa, y nada más lo único que nos pidió pues es hacer mínimo 1 tonelada, ¿no? Cuando nosotros en ese entonces ya pues traíamos un consumo pues, a lo mejor de 100 kilos, o sea, era mandar a hacer 10 veces más lo que tu proyecto te estaba generando. Pero nos arriesgamos a hacer 1 tonelada, digo, yo hoy en promedio, pues digamos en consumo de lo que son solamente donas, no roles de canela ni nada, son 10 toneladas mensuales, ¿no? Lo que estás fabricando y fabricando y fabricando. Pero ya es con nuestra marca, con nuestra receta, y de hecho el franquiciatario cuando compra la harina dice, harina para producir donas marca Beleki, ¿no? Entonces yo creo que eso fue un gran secreto, y qué bueno que lo ves, porque mucha gente cree que nuestro negocio son solo las donas, pero el negocio fuerte es Beleki Food Service, que es una empresa filial que se dedica a vender empaques, harina, todo lo necesario, anuncios luminosos, punto de venta, uniformes, todo lo fabricamos nosotros para los franquiciatarios. Ya salió el paisano que llevamos dentro. Sí, no, tienes toda la razón. O sea, sí, ya si después lo hacemos, te vamos a dar derechos ahí de. Sí, sí. Pero sí, mira, yo creo que ese es donde estamos hoy, empezando a visualizar que nos tenemos que ir al retail. La pandemia también nos enseñó mucho que no solamente en los puntos de venta se puede vender, ¿no? O sea, valga la expresión. Hoy, digo, ¿cuántos de nosotros antes de la pandemia? Yo jamás pedía por Rappi ni pido por Uber, me cuesta mucho trabajo, me llega no como me gusta saludar, se los puede decir Alex al mesero, de cómo está tu familia, cómo vas, o sea, tener esa cercanía y contacto, hoy tuvimos que cambiarlo, ¿no? Y gracias a la pandemia y a que nos adaptamos a las plataformas, logramos sobrevivir con ese 40% de venta durante 2 años. Hoy ya se empieza a dar, pero no se está recuperando del todo los puntos de venta, todavía nos va a faltar.
y lo que consideramos que podemos hacer es irnos al retail. Durante mucho tiempo, digo, ya a nosotros nos tocó un tiempo donde el proyecto, nosotros llevamos las donitas a Costco. Costco vio que era un gran negocio y nos dijo, ponme 27 maquinitas de esto. Sí, financieramente nosotros dijimos, si ponemos 27 maquinitas, que en ese entonces eran 27 Costcos, la inversión rebasaba por mucho lo que podíamos hacer. Y le dijimos, mira, mejor te decimos cómo hacer el negocio, te vendo las máquinas, me llevo un fee y ya no me necesitas. Porque además nos pagaban a 60 días. Y en alimentos a 60 días es muy doloroso financieramente, pues que alguien que se comió la dona hoy y que la digirió hoy en la noche, me la paguen en 60 días cuando ya la consumió 10 veces, ¿no? Entonces, vamos a regresar al retail, traemos temas para poder regresar con producto terminado y congelado, particularmente en los roles y en las donas. Y la otra gama del negocio es precisamente, hay un kit que estamos diseñando para vender el costalito, una maquinita casi que de juguete, pero casera, bien hecha, que pues pueda ser, digamos, casi maquinita mi alegría lúdica, que podamos llevar a muchos lugares, ¿no? Con esta misma marca. El Hopper, sí, correcto. Sí, es algo muy similar a lo que estás comentando, pero con nuestra propia marca, para que eso nos dé mayor identidad. Perfecto, seguramente que sí, Calle. Bueno, primero una gran felicitación, porque yo sí estoy muy impresionada de la carreta de nuestros abuelos, cómo pasaron a ser ustedes empresarios multinacionales. Eso es de un gran reconocimiento y para personas de esta juventud todavía. O sea que sus papás deben de estar muy orgullosos de lo que forjaron. Eso es la felicitación. Y ahora creo que lo que me llamó mucho la atención de la plática y creo que es lo más importante de su concepto de mercadotecnia es no despreciar ningún segmento de mercado. Creo que eso es algo que hemos sufrido mucho en México por mucho tiempo, que nos han segmentado en A, B, C, D, E, y quién decide si somos C, D o E, o si podemos acceder a A o B. Eso es una cuestión de ofender al consumidor y la potencialidad del consumidor. Entonces, me parece fundamental que ustedes estén trabajando desde hace muchísimo tiempo con estas plazas, que si algún día por equivocación se baja uno en las Américas, en Ecatepec o en la de Tepeyac, verdaderamente es mucho más impresionante que ir a Antara o a Perisur. Y el nivel de consumo es el mismo que hay en las otras plazas. Para los que vivimos en provincia, en alguna época de nuestra vida, nosotros vivimos en un lugar que era muy pequeño en aquella época, que era Campeche, y entonces teníamos dos premios. Primero, cuando llegó Chedraui, íbamos a comprar lechugas, porque en Campeche no había lechugas. Pero el segundo premio más maravilloso era ir a Mérida a comer a Wendy's. Así es que yo celebro muchísimo que traigan a Wendy's a la Ciudad de México, porque es una excelente marca y franquicia. Felicidades nuevamente. Muchísimas gracias, ¿no? Y mira, tienes toda la razón hoy por la mañana, porque también así trabajamos los tres. A veces cuando llegamos, y ese es un gran valor que tenemos, una ventaja competitiva, como dicen actualmente los académicos, llegamos los tres juntos. Entonces, estamos en una reunión y los tres nos estamos viendo, pensando y demás. Y hoy fuimos precisamente a evaluar, entrar con todas nuestras marcas en Encuentro Oceanía. ¿Y por qué lo menciono? Porque sí, efectivamente, a veces vemos con desdén algunas plazas o dices, oye, si voy a ser un inversionista AAA, pues quiero estar en Santa Fe, quiero estar en Perisur, quiero estar en Antara. Y pues resulta que a veces esas ubicaciones son con un alto precio de renta y donde está el Mazare es pues básicamente en colonias como la Romero Rubio, donde estuvimos hoy, en Oceanía, viendo una cantidad de gente pagando en efectivo, consumiendo, ahí hay gran cantidad de dinero, aduanas, ¿qué les digo, no? En general. Y es un segmento que a veces se desprecia en México.
Yo creo que gran parte del éxito que tuvimos en Beleki es voltear a ver esa gente que el día que tiene, digamos, la quincena o que eventualmente si trabaja en la Merced o en la central de abastos, si tiene el dinero para gastarlo, no escatima, ¿eh? Y se gasta la quincena en decir, a ver, 6 niños, 6 cajitas de donas. O sea, no están viendo si calorías, sino porque es una indulgencia, un premio que se pueden dar un gustito una vez cada 15 días, ¿no? Entonces sí, tienes toda la razón. Y con Wendy's es lo que vimos. Fíjate que la semana pasada que estuvimos en ya la introducción a la marca, nos gustaron cinco valores de la marca que nosotros ciertamente conocíamos de lejos, pero ya meterte a hacer hamburguesas y ver todo lo que implica y que sí es real el decir, oye, aquí no hay carne congelada y el proceso que hacen para que las hamburguesas sean cuadradas, porque esa es una característica, pero sobre todo nos gustó un valor que coincide con nosotros y que ellos se dieron cuenta que traíamos ese valor, que es hacer siempre lo correcto y decir la verdad, por muy mala que sea. Oye, pues me está yendo mal, pues me está yendo mal. Oye, no salió el proyecto como queríamos. Asumirlo, aquilatarlo y darle para adelante, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos. Esa marca la traemos ahorita muy reciente. Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante con cada una, pero van avanzando los proyectos poco a poco, ¿no? Y hoy a lo que estamos y sacando también la parte pues empresarial y de negocios, estamos en un proceso de buscar fondos de inversión privada de capital en España, en Estados Unidos, aquí mismo en México, para hacer el siguiente Alsea. O sea, y lo estamos, ya van como 3 veces cuando salimos la primera vez en la revista Forbes, me dijeron, oye, ¿ustedes saben a dónde van a llegar? Sí, vamos a hacer el siguiente Alsea, porque vamos a tener más marcas y tenemos el tiempo, la dedicación, el amor por lo que hacemos y la pasión por los negocios, ¿no? Por cada una de las marcas es una victoria ganada que implica muchas derrotas, o sea, estás adquiriendo muchas derrotas, porque es volver nuevamente a empezar un nuevo proyecto, conocer la marca, introducirnos, equivocarnos con ellos y hacer lo mejor que podamos hacer, ¿no? Con ellas. Gracias. Y que somos Hayes, ¿no? A mí me gustaría hacer una pregunta más, en específico para Jalil. Digo, ya nos quedó muy claro que te llevan más de 10 años tus hermanos. Ha de haber sido difícil hacer el cambio familiar de negocio de videojuegos, que ha de haber sido divertidísimo, a estar contando sacos de harina y monedas. Pero finalmente, yo creo que a ti te tocó vivir un cambio de generación inclusive con tus hermanos, ¿no? Y ahí fuiste teniendo seguramente ideas y perspectivas diferentes a las que pues ahora sí que los dos mayores ya tenían. ¿Qué recomendación podrías darle a nuevas generaciones en empresas familiares para innovar? Gracias a todos una vez más aquí, agradeciendo el espacio y el lugar. Vaya, qué interesante pregunta, porque, a ver, es una realidad que desde pequeñito, como lo mencioné, a ver, me ponían a contar tal vez dinero, ¿no? Y que en una generación he visto, en una misma generación, me ha tocado ver una transformación de lo que era el antes y lo que viene siendo el ahora. La principal diferenciación que puedo llegar a encontrar es los medios publicitarios. Anteriormente, yo recuerdo cuando me tocaba a mí presencialmente en las ferias de franquicias entregar flyers. Hoy lo que entregamos es un QR, ¿no? O sea, de pronto es una realidad que las diferencias, vaya, no por nada siguen sucediendo los años y siguen pasando. Y me queda claro que, bueno, esa es una principal diferencia que yo percibo que empieza a existir en el mercado. Es curioso porque hace 3 años antes de la pandemia, los primeros acercamientos con países como, o franquicias como Cinnabon con Estados Unidos eran virtuales y para mí era muy extraño porque veníamos muy acostumbrados a querer ver a alguien de frente, ¿no? Verlo a la cara, a reconocer que el último abrazo o el apretón de manos era cerrar una negociación y de pronto hacerlo vía en línea pues era completamente distinto. Ahora, vaya, como tal, si algo no falla como fórmula del éxito
ya sea desde hace 50 años o en los próximos 100 años adelante, a mí me queda claro que es tener bien fundamentados los valores y sobre todo esto no cambia y nunca cambiará. Mientras tú entregues un buen producto, un buen servicio y un buen precio, el público lo aprecia. Yo creo que en eso sinceramente yo no percibo ninguna diferencia. Lo que va a cambiar naturalmente es la forma de comunicarse. Me queda claro que hoy en día los jóvenes menores de 20, 25 años buscan highlights, buscan, ya pasamos de lo rápido a lo inmediato. De pronto ya queremos nada más tener en 16 segundos, que es lo que dura una story o un reel en YouTube. De pronto queremos información muy práctica, muy rápida, y lo mismo en un negocio, que te atiendan rápidamente, ¿no? Tal y como lo vino haciendo Starbucks durante los últimos años. Pues ahora sí que les felicito además, y a ti en especial por ser la tercer pieza, el tercer birlo de las ruedas, que pues por lo menos se necesitan tres, ¿no? Y siempre como que unir a los dos hermanos debe de ser todo un reto, ¿no? Y ya nada más lo último que a mí me faltaría, tengo otras 20 preguntas, pero nada más voy a decir una más, y que me gustaría, creo que José Carlos y Jalil serían los adecuados, pero pues ahora sí que ustedes me dirán, ¿cuál es el costo promedio de construcción e instalación y el retorno de la inversión de las franquicias que manejan? Soy contador, perdón. Yo creo que Julio tiene el dato específico porque es el área comercial y creo que podría responder muy bien esa parte. No venía preparado, Jaye, pero ahorita te doy una tarjeta y con mucho gusto te mando toda la información. No, digo, estamos aquí en familia. Mira, yo te puedo decir que la virtud que tienen las franquicias sin venderles ninguna franquicia, porque además yo he aprendido con el tiempo que si el enfoque es vender, vendes, pero no trasciendes. Yo creo que es otorgar. Y en cada franquiciatario hay dos formas de vender. El inversionista pasivo, aquel que dice, oye, yo tengo 5 millones, Julio, te los doy y dame una tasa de retorno esperado, porque también mucha gente dice, oye, ¿y cómo has traído tantas marcas? ¿Y cómo has crecido? ¿Y de dónde sacas? ¿Estarás lavando? ¿Estarás haciendo qué? ¿No? Simplemente la gente confía en nosotros, en que va a haber un retorno por la inversión que están haciendo, por lo menos mayor a lo que te puede dar el banco, ¿no? Sin venderme, pero va un poquito así. Entonces, queremos abrir un Denny's, nos acercamos con amigos, digo, Bosch lo puede saber muy bien, y decir, oye, queremos abrir un Denny's, cuesta 20 millones de pesos, éntrenle con 10, con 1 millón cada uno. Entonces tienes mínimo 20 personas que están creyendo en el proyecto, a los que les damos la cara o les damos el sobre al mes y decir, ahí está tu sobre, ya te pagué, o no hay sobre, ¿no? O sea, este mes nos fue la fregada y no va a haber sobre 2, 3 meses, ¿no? Entonces, eso nos toca con un inversionista, digamos, de corte pasivo, o lo que llaman administrativamente family and friends, ¿no? Capital, digamos, de los amigos y de la familia para poder abrir un negocio. Ese es uno. El otro es el inversionista activo, aquel comprometido con que le va a ir obviamente mucho mejor, donde dice, no solamente invierto, sino yo mismo opero, administro y voy a tener un retorno mayor. Ese inversionista, el otro tiene un retorno en promedio de entre el 12 al 18% de la inversión. El inversionista, digamos, ya franquiciatario, ese sí trae un retorno entre el 18 y el 30%. Entonces, la recuperación es promedio en 3 años. Los montos de inversión, hoy, pues gracias a Dios, nos hemos diversificado en un portafolio donde Belecki Mini Donuts, un kiosco, te puede costar entre 500 y 700 mil pesos. Y el modelo más grande, que es Denny's, te puede costar $2 millones, ¿no? Entonces, a veces nos pasa tener que cambiarnos de cachucha y de situación y de ubicación y de entender perfectamente el tipo de inversionista que tienes en cada uno, ¿no? Probablemente en un Denny's alguien está diversificando, porque no tiene $2 millones, tiene a lo mejor 200, pero 2 no le afectan, entonces se vuelve en un inversionista pasivo que no te va a dar ninguna lata, ¿no? Salvo su rendimiento. Y por el otro lado,
a lo mejor el inversionista activo, que es el franquiciatario, el que va a vivir de eso, o que a lo mejor fue su liquidación y está poniendo todo lo que tiene. Yo siempre les digo, no solamente los huevos, sino también la carne, ¿no? O sea, es el jamón con huevo completo, tanto los huevos como la carne, está poniendo toda su inversión para que le vaya bien. Entonces, con eso somos mucho más cuidadosos, porque les explicamos todo lo que puede venir, lo que puede o no suceder en todo el proceso, y hacerles ver que no es un cajero automático, una franquicia para ir y sacar dinero, ¿no? Hay mucha gente que lo cree así, y no, realmente es un negocio como cualquier otro, nada más que tiene procesos muy claros y específicos para alcanzar el éxito, porque han sido replicados tantas veces y han tenido tantos fracasos que ya saben por dónde sí y por dónde no. Entonces, digo, es un poco lo que me toca dar también ahí como catedrático en la Anáhuac, en el programa de certificación de franquicias, y como presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias, que es mi otra cachucha, donde efectivamente detectamos ese tipo de gente que quiere invertir y que no caiga en manos, pues, de rufianes o de esos que dicen, oye, te vendo este negocio muy barato y vas a recuperar en 3 meses, ¿no? Pues es como el que quiere bajar de peso en 3 días, ¿no? O sea, es un proceso bastante más largo, pero en términos generales es eso. Yo también tengo una última pregunta para los jóvenes del X. ¿Cuál es el filtro o el proceso o cómo estudian la marca que van a adquirir? En su momento, ¿cómo eligieron que Dennis era viable traerlo? Porque estuvo Linis y fracasó. ¿Cómo llegaron al punto en el que dijeron Dennis iba a pegar, Cinnabon se iba a pegar? ¿Cómo hacen ese estudio para ver qué marcas son viables? ¿Cuánto tiempo les toma elegir una marca y decir, esta marca es rentable? Y el otro es, ¿cuál es su primer filtro para elegir el primer punto de venta, la matriz? Somos, yo creo que eso es muy interesante y yo creo que lo pueden ir complementando mis hermanos. Mucho de todo esto, fuera del estudio que se requiere, porque también se requiere esa parte teórica, mucho de esto es que somos empresarios que andamos a pie, que conocemos los malls, que conocemos la calle, que conocemos la tierra, y creo que somos de los que vamos a nuestras tiendas y que las caminamos y observamos el mercado. Entonces, a partir de ahí tienes una fortaleza importante. Conoces el mercado, pero me gustaría que lo complementaran cada uno con su perspectiva. Ok, a ver, si algo es digno de reconocer es que siempre nos hemos dedicado a la panificación, entonces indudablemente es una realidad que estamos buscando finalmente marcas aledañas a los alimentos y bebidas. Por otro lado, y este es un tema que por mi temperamento y mi forma de ser, si algo a mí me encanta es la estructura y el análisis de datos. Indudablemente, algo que para mí no puede dejar de suceder es un estudio de mercado o el famoso Star Package, que es este documento donde nos va a indicar si vale la pena o no vale la pena, de acuerdo al número de personas que están interesadas en la franquicia, ¿no? Desde mi perspectiva, pues esos son datos importantes por los cuales uno puede justamente definir si vale la pena, pero lejos de eso también existe un valor intangible, que es el feeling, que indudablemente los tres necesitamos tener, digamos, sentir esa chispa y que nos dé muy buena vibra y decir, vamos con todo por Cinnabon, ¿no? O vamos con todo por Dennis, o ahora Wendy's. Creo que, bueno, eso es algo apreciable y digno de reconocer. Me gustaría escuchar a Julio. Bueno, mira, con respecto a las marcas, yo creo que también las oportunidades uno las crea, ¿no? No es que lleguen y digan, oye, estamos buscando un candidato y, oye, Julio, por favor, voltea a vernos porque te queremos dar esta marca. No, o sea, no ha sucedido así. A veces son procesos de 1 año, de 2 o hasta de 3 años, que es la que más nos ha costado en tiempo obtenerla. Pero sí siempre es un proceso obviamente
complicado, y lo que hacemos inmediatamente es empezar a analizar el mercado, buscar, digamos, cómo está posicionada, por ejemplo, Denny's con respecto a IHOP o a la Casa del Waffle en Estados Unidos, en alguna parte de la Florida o en California, y empiezas a hacer un estudio de mercado, por así decirlo, interno, pero mucho también es de feeling, ¿eh? O sea, y obviamente en esto pues se ha ido desarrollando. Lo mismo que en la parte de real estate, ¿no? Que bueno, aquí tenemos al maestro de maestros del real estate, pero yo te puedo decir que hoy, conociendo muy bien el perfil de mis marcas, volteo y digo, este sí, este no, ¿no? O sea, hoy visitamos, te digo, Oceanía, sí, le dimos 3 vueltas y obviamente te venden, te ofrecen el que nadie quiere y este, y este, y este, y este. Y de la nada terminamos y le digo, va a ser este. Y dicen, no, pero pues, ¿y lo tienen rentado? No, no, está bien. O sea, y sacas un poquito, digamos, a la otra parte digamos, de comercialización de locales, donde definitivamente al conocer ya muy bien tu perfil de cada una de las marcas, sabes si va a pegar o no va a pegar, ¿no? Independientemente de que, o sea, y así casi con el dedo dices, sí es porque va por ahí el aire, o sea, la intuición, ya luego pasamos al otro proceso de decir, oye, sí va a ser pero ya vamos a meterle el proceso que nos pide cada una de las marcas para aprobar la ubicación, ¿no? Esa es una. Y la otra, como bien lo decía Carlos, ir a conocer las calles, o sea, tanto la calle como los centros comerciales. Hace como semana y media estábamos con los propietarios de Grupo Danos, que es un grupo bastante importante, y también con los que tenemos muy buena relación, con los de Fibra 1, que también es otro grupo importante. Luego les sorprende que conocemos, o sea, que nos mandan o estás en negociación antes de sacar el plano y dicen, oye, se fue Nutriza, por poner un ejemplo, ¿no? De tal lugar. Ah, sí, al lado de tal, y enfrente y primer piso, y hay un elevador. Dicen, ¿y cómo lo conoces? Y le digo, pues por el tiempo, porque todo el tiempo estamos en la calle buscando locales, no sé, yo creo que, y son las oportunidades que a veces dices, oye, ¿cómo logró esa ubicación? ¿Cuánto tuvo que pagar? ¿No? Simplemente la vio antes que tú y ya. O sea, no, pero es eso. Es parte de nuestro trabajo del día a día. Señorita Lili, le quiero preguntar, ¿hay alguna pregunta del Zoom para, si no, ya ir cerrando? Por favor. Para hacer crecer mi modelo de franquicias de manera exitosa? Pues bueno, o sea, primeramente, bueno, creer en el producto o el servicio que se está dando, eso es uno. Y sacarle todas las características probables que puede tener este producto, ¿no? Porque digo, con la simple pregunta no nos comenta en general de qué es, pero básicamente es eso. Y la otra, ser muy respetuoso de la marca y de los manuales y no ofrecer más de lo que no va a suceder con la franquicia, ¿no? Porque hay muchos que sí salen a vender espejos, por lo mismo que les decía desde el principio, ay, la franquicia es algo sexy, es algo, pues digamos que llama la atención, ¿no? Que todo el mundo cree que es muy fácil al adquirir una franquicia. Entonces, han salido muchos vivales en este mundo de las franquicias que me ha tocado ver, oportunidad de negocios, ¿no? Y cuando dices, oye, ¿por qué es tan barata tu cuota de franquicia? O sea, cuando la gente se entera lo que se paga por una cuota de franquicia de Denny's o de Cinnabon, dicen, ¿por qué es tan cara? No, pues es el precio justo por todo lo que vas a recibir. Y cuando alguien te dice cuota de franquicia 0, aguas, porque eso no es franquicia, ¿no? Es una oportunidad de negocio, probablemente, pero que tampoco los obliga a nada, ¿no? Si cuesta 0, pues 0 tendrás, técnicamente. ¿No hay ninguna otra pregunta, señorita Lili? Y con esto cerramos y voy a invitar al contador Jorgito Serio que nos dé unas palabras en cuanto termine la pregunta. Sí, por favor, Lili. Están subfranquiciando a los inversionistas por unidad completa. ¿O ofrecen también la opción de recibir inversión en grupos tipo crowdfunding? Sí, no, efectivamente ahí también tenemos
grupos tipo crowdfunding, que realmente es digamos, son inversionistas colectivos, ¿no? Es decir, todos armamos una vaquita hoy para decir vamos a abrir el siguiente punto de venta. Sí lo hacemos y ofrecemos a cada uno de estos que estamos aquí involucrados en darles un porcentaje de las utilidades que se tengan ahí. O sea, no solamente es eso, y también regionales, es decir, hoy, por ejemplo, vimos la parte noroeste del país, de Cinnabon en específico, para desarrollar. Entonces llevan un programa de expansión de 25 tiendas, llevan 9, y va creciendo ahí una familia, la familia Martínez Mazón en Hermosillo, en Tijuana, en Mexicali y demás. En Sinaloa en general, es donde están creciendo. Muy bien, pues invito al contador Jorge Serio, nuestro presidente de asociaciones. Perdón, a ver, por favor. Nada más nos quedó un tema así muy rapidito ya para irse todos y nos vayamos a cenar y a descansar. Hay un tema que nos gustaría platicar en torno a todo esto que escucharon en el modelo de franquicias, que independientemente que hay grandes marcas que traemos, también tenemos un modelo que estamos hoy probando en La Condesa, donde estamos haciendo un laboratorio de pruebas. O sea, al final ya nos volvimos expertos en desarrollar modelos, replicarlos y seguir creciendo. Entonces, y yo hoy con el tema de las aplicaciones, junto también con influencers dentro de todo esto, o sea, estamos conjuntando 3 cosas bien distintas: comida, aplicaciones y gente que se mueva en el sector de redes sociales y demás. Y estamos lanzando un nuevo proyecto que se llama Send. Entonces, tú vas a encontrar, digamos, Send Ramen, Send Hamburgers, Send Chicken, donde la marca es Send, que significa al final envío. Pero, ¿a qué voy con todo esto y por qué se los platico al final? Porque yo creo que no nos podemos quedar, y esto nos lo enseñaron nuestros abuelos, y sobre todo porque hoy tenemos hijos y queremos también empezar a hacer lo que en algún momento nuestros abuelos vieron o nuestros padres, en trascender y dejar algo que realmente valga la pena, porque el día de mañana, bueno, pues Denny seguirá con y sin mí, ¿no? Y así sucedió con muchas marcas, pero empezar a generar una marca que posicionemos a nivel nacional, donde en una aplicación tú puedas pedir lo que se te ocurra, sean pizzas, hamburguesas y demás, y tengamos laboratorios completos en distintas ciudades, va a ser algo muy interesante para nosotros. Yo creo que el tema de la comida, y a eso nos queremos especializar, está evolucionando tanto que podemos llegar a ser, digamos, un proveedor de alimentos en distintos lugares, ¿no? Y pensando ahora en temas como la guerra y demás, llegas, montas con contenedores una fábrica de comida y puedes proveer inclusive comunidades enteras, ¿no? Eso desde el punto de vista, digamos, de trascender, nos llama muchísimo más la atención que todas las marcas juntas, ¿no? No sé si quisieras nada más agregar eso que... Gracias, gracias por su tiempo y gracias a todos nuestros amigos que están presentes hoy. Gracias a cada uno de ustedes, gracias por el espacio, gracias ahí por el tiempo dedicado a nosotros. Gracias. Gracias. Ahora sí invito al contador Jorge Serio, el contador también, bueno, primero para que dé unas palabras y para que entreguen también ustedes en conjunto. Los gallitos nos dieron una plática hermosísima. Antes que nada, en nombre del Consejo Directivo del Centro Libanés que dirige nuestro querido doctor Michel Chamblati Salem, les doy las gracias y la bienvenida a todos. Creo que todos estamos encantados. En lo personal, me hiciste revivir mi infancia, platicar que tengo un hermano que se llama Carlos, uno que se llama Pepe, no tengo un Jalil, pero me tocó ser Jorge. Empezamos igual, perdón que platique de mi historia, no me voy a alargar, muchos de los que están aquí, mi querido Alex conoce la historia de mi familia. Empezamos desde abajo como ustedes y gracias a Dios seguimos muy unidos con el ejemplo de mi papá.
vimos llegar a mis abuelitos, recibidos por el queridísimo don Domingo Curi, el abuelito de Alex, al cual quiero muchísimo. Empezaron, como todos los paisanos, con una mano adelante y atrás. En fin, no me voy a alargar. Les agradezco muchísimo esta plática maravillosa. Los felicito. Que Dios los bendiga, porque les va bien a ustedes y le va bien a México, porque ustedes dan muchas fuentes de trabajo y ayudan a mucha gente. Muchas gracias. Y le voy a dar a Gaby, a Beto, a Ponchito, un reconocimiento que les da el Consejo Directivo. Perdón, se me fue el micrófono para el otro lado. Y gracias. Tú, mi reina, tú eres la jefa. Yo nomás aquí estoy, si quieres. Bueno, pues vamos a hacer entonces la entrega de los reconocimientos, pero nuevamente vuelvo a dar las gracias al Consejo Directivo del Centro Libanés, quien me ha apoyado durante todo este tiempo que he sido la presidenta de la Asociación de Artistas e Intelectuales de Ascendencia Libanesa. Y como ustedes saben, pues este es el primer evento presencial y en Zoom, pues al que estoy ahorita entrando. Y bueno, pues espero que vengan muchos más. Y bueno, también agradecer a mi presidente de asociaciones, Jorgito Serio, quien siempre me da el gran apoyo. Pero también quiero agradecer a todo el área de logística, la señorita Lili Moreno, que agradezco profundamente, como siempre se lo voy a decir, y al señor Luis, que está en el área de todo lo que es sonido y todas estas cuestiones del asunto. Y pues por supuesto el área de comunicación, Reina Domínguez, que lo agradezco también muchísimo, y pues Yareli y Ana, que también están envueltas en esto. Y agradecer a todos ustedes que están aquí presentes y los que no están también. Muchas gracias y un aplauso porque vamos a entregar entonces, gracias, a José Belecki. Voy a leer el reconocimiento. Dice, déjenme ponerme los lentes, pequeño detalle. La Asociación de Artistas e Intelectuales de Ascendencia Libanesa, Al-Fanan AC, otorga el presente reconocimiento a José Belecki por su participación como ponente en el conversatorio Belecki Brands, multioperadora de franquicias internacionales. Ciudad de México, 6 de abril del 2022. Presidente. Por favor. La Asociación de Artistas e Intelectuales de Ascendencia Libanesa, Al-Fanan AC, otorgan el presente reconocimiento a Julio Belecki por su participación como ponente en el conversatorio Belecki Brands, multioperadora de franquicias internacionales, Ciudad de México, 6 de abril de 2022, lo firma la maestra Gabriela Loera Harfuch. Bueno, y finalmente a mí me da el gusto de otorgar este reconocimiento de Al-Fanan, así como de Al-Fursan y de Al-Muhasib, a Jalil Belecki como ponente en el conversatorio Belecki Brands, multioperadora de franquicias internacionales. Muchas gracias, muchas felicidades, Jaye. También quiero agradecer, por supuesto, y esa era la cereza del pastel, a mis invitados de las presidentes de las dos asociaciones que están presentes aquí, el arquitecto Alberto Campo, quien es el presidente de Al-Hursan, que es los caballeros, y Al-Muhasib, al contador Alfredo Velázquez Sheck, Alfonso, perdón, es que estoy ahorita pensando en Alfredo Jalil, que no pudo venir, pero espero que nos esté viendo, Alfonso Velázquez Shecker. Les agradezco muchísimo a todos, a la familia que está aquí, Alex Curi, mi esposo, mi hija, Tere, Luis, la esposa de Alberto y todas las demás personalidades que se encuentran aquí. Y muchas gracias a las personas que están en Zoom. Quisiera, por favor, ahorita que Julio termine, que nos tomemos una foto, por favor, con el presidente, por supuesto, de las asociaciones, pero vas a decir algo. Sí.
Para mí va a ser algo muy breve, pero pues yo creo que muy valioso para todos, Gaby. Es un honor, sobre todo mi admiración y respeto a tu persona y agradecer públicamente, si alguien sabe de fortaleza eres tú. Nos has enseñado a todo el centro libanés lo fuerte que puede ser uno y yo te agradezco profundamente que hayas pensado en nosotros pues para reactivarnos en todos los sentidos. Eres un gran ejemplo, pues yo creo que bien valioso un aplauso para Gaby porque sin ella pues bueno no sería lo mismo esto.